Hola a todos, bienvenidos entonces a este su tutorial, ¿sí? Para realizar este gorrito con orejitas de gato. Es algo realmente muy fácil, ¿sí? Vamos a realizar un rectángulo, el cual luego vamos a unir, a coser y posteriormente a realizar lo que son las orejitas. En esta oportunidad este gorrito tiene dobladillo. El ejemplo que traigo es sin dobladillo o sin borde. Necesitamos dos medidas para la altura y el ancho, ¿verdad? En este caso voy a realizar un gorrito para una bebé de 2 a 3 años. Voy a estar utilizando 19 centímetros para la altura y un total de 47, 48 para el ancho, ¿sí? Vamos a iniciar. Voy a trabajar con hilo acrílico, grosor número 4, y esta aguja que es 4.5. Vamos a realizar, ¿sí?, cadenas. Inicialmente, como les decía, voy a trabajar 19 centímetros para lo que es la altura del gorrito. Vamos a realizar esas cadenetas no tan ajustadas. Ok, ya teniendo entonces aquí nuestra altura, sin dobladillo, recuerden. Vamos a trabajar, ¿sí? Aquí voy a subir 2 cadenas. Y vamos a trabajar medio punto bajo por cada cadeneta de la vuelta anterior. O sea, vamos a trabajar en la cadenita de la parte de atrás. Ok, aquí ya finalicé entonces mi vuelta de medios puntos bajos. Lo que vamos a hacer es subir 2 cadenas. Si ustedes quieren hasta este punto, también pueden revisar esa altura. Recuerden que esa sería la altura de mi gorro y yo lo estoy trabajando sin dobladillo, ¿verdad? Aunque después les voy a contar si lo quieren estirar. Pueden hacer un par de vueltas extra. Entonces subimos 2 cadenas, giramos y vamos a proceder entonces a trabajar medios puntos. Pero este gorrito tiene un diseño. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a trabajar nuestro primer medio punto tomando la cadena completa. Cuando digo la cadena completa son las 2 rayitas. O sea, giramos y metemos por las 2 rayitas. Estos dos. Entonces lo tomamos y hacemos nuestro medio punto. Ese es el primero. Para el siguiente vamos a tomar lazada y vamos a ubicar la cadenita de la parte de atrás solamente, no completa. De la parte de atrás tomamos lazada y cerramos nuestro punto, ¿verdad? Quedando de esta forma. Repetimos, tomamos completa, sí, las dos, cerramos, tomamos lazada para hacer el siguiente, vamos a la cadenita de atrás y cerramos. Y así vamos a continuar trabajando durante toda la vuelta. Ok, he finalizado entonces lo que corresponde a la vuelta completa. Voy a realizar el mismo proceso, la cantidad de vueltas necesarias para completar el ancho de la cabeza, que serían los 47 centímetros alrededor. Si en este momento están teniendo dudas del alto, porque recuerden que este es el alto, para las orejitas, sí, que salgan un poquito grandes, por ejemplo, como ustedes ven, yo estoy trabajando la misma medida que hice para este gorro amarillo, solamente que este no tiene dobladillo. Si ustedes quieren que salga con dobladillo, que sea un poco más largo porque tienen duda, les recomiendo que lo hagan más amplio, ¿sí? O sea, más alto. Es más fácil tal vez doblarle al final, aunque también se le puede agregar, ¿sí? Como cuando finalicemos el cerrado, se le podrían agregar un par de filas, ¿sí? Dando un par de vueltas. Pero pues ya es cuestión de gustos, ¿sí? Es una forma de personalizarlo. Entonces aquí vamos a continuar trabajando hasta completar la cantidad de centímetros de la circunferencia. Siempre inicio tomando completa, si la primera, ya la que sigue solo en la parte de atrás, ¿sí? Y de esta forma vamos a hacerlo durante todas las vueltas hasta completar entonces, en mi caso,
los 47-48 centímetros que necesito, ¿sí? Para trabajar. Si también tienen la duda, pues en el dado caso, pues muy duda, ustedes pueden tomar y hacer lo siguiente. De esta esquina, poner su guía, ¿ya? Y hacer lo siguiente. Entonces, este va a ser el espacio que va a entrar, como quien dice, en la cabeza del niño. Este largo de aquí. Porque desde aquí para acá, vamos a, por supuesto, hacer una costura, que sería esta. Entonces, evidentemente, la cabeza del bebé va solamente hasta aquí. Entonces, un detallito como para tenerlo en cuenta. Continuemos trabajando y nos vemos entonces al finalizar. Ok, he finalizado entonces lo que corresponde al tamaño que considero que necesito. En este momento vamos a proceder a hacer entonces lo que es una L. Vamos a surcir o a coser este lado y yo por ahí mismo voy a terminar y hacer este lado. Una sola puntada. En ocasiones es bueno y a veces es malo porque si se suelta esa costura se va a soltar todo el tejido, pero personalmente me gusta hacer una sola. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortemos este hilo, voy a sacar esta tirita, creo que me alcanza. Si lo quieren tejer con aguja está bien, si no, cojan una aguja lanera, ¿verdad? Creo que a veces es un poco más rápido. Y procedemos entonces a trabajar del lado que ustedes decidan, si realmente no importa. Y vamos a tomar entonces el punto de la parte de atrás, que el punto, la cadenita de la parte de atrás, ¿sí? Con la que nos resta de este lado, ¿sí? Que para mí sería aquí, ¿ya? Y vamos a empezar a surcir. Yo tiendo a hacerle como la seguridad de una vez y listo. Voy a tratar de no apretarlo mucho, que es algo que me pasa constante. Aprieto demasiado y se me complica. Aquí y así. El de atrás, sí, y tomamos ese de allí. A veces se me pierden esos punticos. No es este. Esto está muy cercanos. Al iniciar, la puntada siempre para mí es un poco más apretada que cuando finalizo. Por eso me pasa esto. Entonces vamos a hacerlo todo el borde, ¿sí? No importa, no tienen que hacer eso que yo estoy haciendo, pueden hacer el surcido normal, sí, o sea, esto tal cual, hasta finalizar la vuelta. Recuerden que es una L, solamente vamos a dejar un espacio para la cabeza, pues para que entre la cabeza. Bueno, finalicé entonces de, sí, el surcido, sí, de este lado, por completo. Entonces vamos a hacer el proceso de las orejitas. Voy a girarlo porque quiero que el surcido me quede tapado, sí, pues no se nota obviamente, pero quiero que quede por el otro lado. Antes de hacer las orejas, porque recuerden, si las surcen por allá, pues esas orejas no se van a ver. Entonces vamos a girarlo. Recuerden que el mío no tiene dobladillo, o sea, no dobla, ¿sí? Porque quedaría muy pequeño. Entonces, esto es lo que yo estoy obteniendo. Aquí tengo una situación porque lo apreté mucho, ¿sí? Y se me surció un poco de más, pero igual. Cositas que pasan. Entonces vamos a sacar bien esos piquitos y listo. Al inicio yo por allá mostré como una guía, sí, pero resulta que no tengo ni idea dónde la dejé. Entonces igual voy a hacerlo a pulso, sí, como a la final termino haciendo las cosas siempre. Tengo ya lista una aguja, la puse doble, sí, de hilo. Y lo que vamos a hacer entonces es a proceder a hacer la parte pues, de las orejitas. Entonces, a mi consideración, voy a hacerlo de este lado. A mi consideración, digamos que esas orejas estén dando a esta altura,
sí, más o menos. Entonces voy a poner por dentro. Pues si ustedes quieren ser parejos, sinceramente es mejor hacer lo que les mostraba de un, ¿cómo se dice? De una guía, ¿sí? Para que eso sea parejo. Entonces aquí estoy haciendo mi nudito como para que ella quede lista. Y voy a sacarlo por aquí. Por aquí. Ahí tengo entonces para empezar a trabajar. Voy a tratar de sacarlo lo más recto que pueda. Sí, lo más parejo. Pasando desde aquí. Entonces vamos a pasar la aguja de lado a lado. ¿Sí? Y vamos a ir como surciendo. Hasta llegar a lo que puede ser la mitad. Que si yo me pongo a mirar, la mitad es esta. Entonces vamos a coger la esquina, la vamos a surcir, al igual la esquina y la vamos a surcir. Y vamos a tirar de ese hilo. Y esto es lo que obtenemos. Por supuesto lo vamos a estirar. Y esto es lo que obtenemos. Si ustedes ven, al momento de hacer la tensión, por supuesto se hunde aquí. Y aquí también, si ustedes quieren hacer lo que quede bien marcado, yo no voy a cortar el hilo. Yo lo que voy a hacer es aquí mismo tratar de rematar. Sí, lo mejor que se pueda, aunque también lo podría hacer por dentro. Sí, pero yo solamente voy a hacer esto como para que me quede ahí seguro y no se me suelte mientras hago la siguiente oreja. ¿Ya? De esta forma. Realmente no es, ¿cómo se dice? No es nada del otro mundo. Y lo chévere es que lo podemos customizar, personalizar. Entonces ahora regreso con lo mismo, tratando de que sea a esta altura. Si me está dando como por aquí, de lado a lado. Y tiramos. Vamos a organizar. Y aquí entonces la diferencia, ¿cuál es? Si ustedes tiran de aquí, por supuesto la tensión se les va a arrugar esto de más y va a quedar diferente. Entonces, si ven que eso se les puede dificultar, les recomiendo que corten. Si hagan el sucio, corten, guardan esa punta y retoman desde el otro lado para que les quede, ¿sí? Perfecta en caso de tener dificultad. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Es tan sencillo como eso. ¿Sí? Empujarlo un poco para que se vea de esta forma. Y tratamos de que se vea parejo. Estando allí, mantengo la tensión. ¿Sí? Y procedo entonces a hacer que la quiero hacer por dentro. Voy a hacerla por dentro para que se vea mejor. ¿Sí? No me quede ese remate ahí. Pero lo bueno es que como el color es el mismo, realmente uno no nota mucho la diferencia. Entonces voy a hacerlo por dentro. ¿Qué necesito? Y meter la aguja. Giramos esto aquí un poco. Tensamos y entonces ya por dentro hacemos el remate. Ok, mis amores, entonces este ya es el gorrito del video, el gorrito finalizado. Sí, por supuesto se puede personalizar aún más, poniéndole por ejemplo piedritas, sí, marcando un poco más las orejas, porque en ese momento lo único que nos las va a marcar es esta parte de aquí y el hundimiento de aquí, sí, es lo único que nos las va a marcar. Ya cuando la persona lo tenga puesto, se va a notar por supuesto, sí, esas dos orejitas, pero pues ya es cuestión de mirarlo con ojos de gorro de gato. También se pueden ponerle piedritas, sí, o con y lo mismo, si de otro color, por ejemplo, puede ser blanco, color que resalte bastante, y hacerle la parte de dentro, solo la marquita, como para que se note un poco más que son orejas, si gustan, pero vuelvo y digo, cuando ya esté puesto va a ser diferente. Este entonces me quedó sin dobladillo, este es con dobladillo, es un poco más largo, si no son 19 centímetros, sino que son alrededor de 23, 25, dependiendo ya del doblez que cada quien le quiera
dar, ¿sí? Independientemente de si también lo quiere usar, ¿sí? De esta forma, que quede largo arriba, sino que pues posiblemente se va a doblar cuando se lo ponga, ¿ya? Entonces, esto es mucho más largo, ¿sí? En cuanto al ancho, y solamente tiene el dobladillo. Entonces aquí les presento las dos opciones. Y pues nada, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al video, comentar, ¿sí? Si tienen alguna sugerencia para mejorarlos, estaré muy atenta. Bueno, y pues nada, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme.